Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Hombres de Valor. Y hoy tenemos como invitada a nuestra hermana Claudia del programa Conquistadoras del Reino. Hola. Amén. Ahora tenemos el tema, hoy es día de buenas nuevas. Y eso lo vamos a desarrollar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. En Segunda de Reyes 7. Y dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Vamos a entrar en oración. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial a que sea su Espíritu Santo enseñándonos, ya que Él es el Maestro y nosotros somos sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos das para poder, Señor Jesús, exponer tu palabra y que sea tu palabra, Señor, corriendo, Señor, como palabra, Señor, como aguas vivas en nuestros corazones, Señor, para que sea un efecto, Señor, para poder nutrir nuestro espíritu para honra y gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a seguir viendo aquí que Dios le dio una palabra a Eliseo, porque en Samaria había mucha hambre. Entonces, tanto que anteriormente habla que dice que de tanto era el hambre que había en Samaria, que dice que hasta se comían a los niños. Hay una historia ahí que se comían a los niños. Y pues dice que también el estiércol de las palomas, más adelante en el 6:26 habla ahí esa historia, ¿verdad? Entonces había mucha hambre y había venido el hambre porque los sirios tenían rodeado a Samaria. Entonces había venido esa hambre, entonces por eso acudieron al profeta para que el profeta le orara a Dios y pues diera Intercediera por ellos, más o menos, amén. Uh-huh. Entonces, es verdad. Sí. Entonces, seguimos leyendo en el 2, hermana. Dice, y el ayudante personal del rey respondió al profeta, aun si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder lo que has dicho. Pero Eliseo contestó, pues tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Wow. Sí. O sea que hubo duda en esa persona, ¿verdad? De la palabra que Dios le había dado a su siervo. Sí, Eliseo. como usted está diciendo, ¿verdad? Ya estaba el famine, ya había tanta hambre. Y este hombre tal vez estaba pasando por hambre, pero aún escuchando la palabra de Dios no creyó. Entonces se quedó todavía con su hambre. Iba a ver los milagros, pero no iba a poder disfrutar de ello. Exacto. ¿Verdad? Entonces es muy importante que al escuchar la palabra le creamos, uh-huh. aunque no vea. Y si viene duda, decirle al Señor, Señor, aumenta nuestra fe para poder creerle a Él, porque los discípulos también tuvieron ese momento de flaqueza en su fe, pero ellos le fueron sinceros al Señor y decirle, Señor, aumenta nuestra fe. Uh-huh. Y yo pienso que todos pasamos por ese momento, ¿verdad? Donde pensamos, ¿será que de veras me puede ayudar Dios? ¿Será ¿verdad? Que esto puede pasar? ¿Verdad? Que me puede sacar de este problema o cualquier cosa. Uh-huh. Y a veces puede que nosotros dudemos o creamos como que cuestionemos el poder de Dios, uh-huh. más o menos. Amén. Y en el 3... Uh-huh. Sí, ¿Continuó? Sí, amén. Mientras tanto, cuando 4 leprosos que había a la entrada de la ciudad se dirigieron entre sí. Uh-huh. ¿Qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad, moriremos, pues hay una gran hambre ahí dentro, y si nos quedamos aquí sentados, también moriremos. Pasémonos pues al campamento sirio. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos, vamos a morir. ¿Continúa? No, está bien. Entonces, en el 3 dice,
había en la entrada de la puerta. O sea, menciona bien en dónde estaban y por qué mencionan la puerta. Y miramos que quién es la puerta, ¿verdad? Amén. Entonces eso lo miramos en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que entre por medio de mí será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Entonces nos viene a aclarar que ellos estaban a la puerta y entraron a un lugar que preparado por Dios. Y ellos, dice que se dijeron unos, si nos quedamos aquí en el desierto, pero ellos tenían una característica que eran leprosos. Y miramos que los leprosos son sacados, es figura de pecado, porque la lepra se pegaba en ese entonces. Entonces, como contaminación. Contaminación. Entonces los sacaron de la ciudad de Samaria porque dijeron estos son pecadores y estaban en un lugar desierto. Entonces al estar ellos en ese lugar desierto dijeron, si nos quedamos aquí en este lugar desierto vamos a morir de hambre. Y si entramos a la ciudad también vamos a morir de hambre porque ahí en la ciudad también hay hambre. Entonces dijeron, pero si nos vamos al campamento de los sirios, ellos... que nos perdonen. Pueden que nos perdonen o que nos maten, pero de todos modos si nos quedamos y nos vamos, de todos modos vamos a morir. Entonces dijeron ellos, vamos. Pero me llama como la atención que Dios dio la profecía a través de Eliseo. Pero ¿por qué no usó a Eliseo para poder decirle dónde estaba la comida? Sí. Fíjate que algo que se me hace también bien interesante aquí es de que cuando el que estaba ahí escuchando la profecía era un príncipe, ¿verdad? Pero los que decidieron hacer algo eran los leprosos. Yo pienso que ellos estaban a la puerta, yo pienso que ellos escucharon también la profecía, pero un poquito más de lejos, pues no estaban en pecado, ¿verdad? También. Pero en la manera que ellos dicen, bueno, vamos a entrar, pero más adelante, sigue leyendo, por favor. Okay. En el 5, ¿no? Ok. En el 5 dice, así pues, se levantaron al anochecer y se dirigieron al campamento sirio. Pero cuando ya estuvieron cerca, se dieron cuenta de que no había nadie. Y era que el Señor había hecho que el ejército sirio oyera ruidos de carros, de combate, de caballería y de un gran ejército. Los sirios pensaron entonces que el rey de Israel había contratado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que los atacaran. ¿Ahí? Entonces, vemos que Dios actuó dándole la palabra a Eliseo, actuó poniendo en el corazón de los 4 leprosos entrar a la ciudad y obró para que hubiera un rumor de guerra en los sirios. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Dios hace porque Él dijo en Mateo 24 que habrían rumores de guerra? Entonces, Él lo que veo es que Él está preparó la profecía que es a través de su palabra, prepara a personas, como Él dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y prepara los rumores de guerra, pero no para que los hijos de Dios teman esos rumores de guerra, sino que ellos sean portadores de buenas nuevas como estos 4 leprosos. Sí, y fíjese que algo que que cuando leyéndolo así, me brincaba, brincaba la palabra hacia mí, era exactamente eso. A veces el Señor prepara, ¿verdad? Nos habla, trae palabra, así como cualquier persona que pueda estar escuchándonos, tal vez no conozca de Dios para nada, no sepa, nunca creció en una familia que introdujera a Dios en su familia o algo, pero de repente escuchan una palabra, los prepara. Así es. Y llega el momento donde ellos dicen, quiero vivir. Yo no quiero tener una muerte, o esta vida no es, porque sabemos que esta vida no es la vida final, ¿verdad? Y ellos tal vez digan, yo no quiero nomás vivir esto y ya que todo se acabe, ¿verdad? Y tal vez ellos dicen, no, yo quiero vivir, quiero tener una vida eterna.
Exacto. Y no saben cómo, ¿verdad? Dicen, pues hay veces que dice la gente, yo recuerdo una persona que me dijo, ¿y si tú estás mal? ¿Y si no hay ningún Dios? Y yo me recuerdo haberle dicho, pues si yo llego a morir y no hay Dios, pues, ¿qué perdí? ¿Verdad? Nada. Pero si yo llego a morir y sí hay Dios y yo lo seguí, gracias a que yo lo seguí, voy a tener vida eterna. Pero si una persona llega al cielo, ¿verdad? O muere y no hay Dios, no perdió nada. Pero si muere y no creyó, perdió todo, Perdió todo. ¿verdad? Entonces ellos decidieron, si voy a morir, voy a morir. Y si voy a vivir, ¿verdad? Es para el Señor. Entonces, miramos cómo Dios usó estos 4 leprosos para para ellos entrar a la ciudad. Entonces, pero miramos como usted decía, que Dios usa a las personas, las más significantes, porque esto Lo más ya vil. lo más vil y lo más menospreciado. Entonces, miramos en Lucas 5:8. Verlo. Ya está. Ajá. Ok, y dice, ok, dice aquí, cuando Simón Pedro lo vio, cayó ante las rodillas de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que yo soy un hombre pecador. Entonces, cuando nosotros nos sentimos pecadores y aceptamos nuestra condición porque somos pecadores, Él viene y nos perdona. Y más adelante dice que Jesús le dijo en el 6, en el 9, Ajá. ¿Cuál era, el perdón? 5:8 ¿De Lucas? de Lucas. Ajá. Ok. Dice 5, 8 y 9, ¿verdad? El Ajá, 9. el 9. Dice, porque el estupor se había apoderado de él, y todos los que estaban con él ante la captura de los peces que habían pescado. Ahí Creo que en el continuó. 10. Ajá. Dice, y lo mismo de Jacobo, tanto como de Juan, hizo de Zebedeo. Y le dijo Jesús a Simón, deja de temer, desde ahora serás pescador de hombres. Ajá. Entonces miramos que Pedro reconoció su condición de pecador. Jesús lo perdonó porque a eso ha venido Jesús, ha venido por los pecadores al arrepentimiento. Sí. Y eso lo miramos más adelante, pero Lucas 5:32 dice eso. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí. Y ahí lo vemos, porque cualquiera hubiera pensado, ¿por qué no, igual como regresamos, por qué no pidió que ese príncipe, sino que a ese príncipe le dijo, tú vas a mirar los milagros, pero no vas a poder comer de ellos. Y a estos leprosos... Y dice que ese príncipe era pegado al rey. Era como una mano derecha, donde él se sostenía al rey. Exacto, entonces Dios, como dice, no usó como dice usted, hubiera a una realeza o a una algo. realeza, sino que usó a los que ya estaban destituidos ya, a los que ya no tenían oportunidad, que pensaban morir ellos. Entonces, pero me gusta esta historia y sigamos en el 7. Por eso se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y sus asnos, y dejando el campamento tal como estaba para escapar con vida. Al llegar los leprosos a los alrededores del campamento, penetraron en una tienda y se pusieron a comer y beber. Se apoderaron de la plata, oro y ropa, y luego fueron y lo escondieron. Volvieron y entraron en otra tienda, y también de ahí tomaron cosas y fueron a esconderlas. Entonces, miramos que dice que al anochecer, dice que los otros escucharon eso y huyeron. Y cuando ellos llegaron, pues dijeron, pues no encontraron a nadie. Y fue cuando encontraron comida, y fueron cuando encontraron bebida, y dice que también encontraron oro y plata. Pero, ¿cómo es que Dios actúa
en ellos, cuando ya no hay esperanza del ser humano, cuando ya le han dicho quizás a las personas que están enfermas, ya no hay oportunidad de vida, ya vas a morir o algo, entra la mano de Dios. Y uno dice, viene y se admira las cosas que Dios hace en la vida de uno. Sí. Entonces, Y fíjate que algo que me impresiona aquí, me hace regresar al capítulo 7:2, donde le dice, el príncipe le dice a Eliseo, le dice, y aun si Dios abriera las ventanas de los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué hizo el Señor para estos leprosos? Les abrió las puertas, les dejó completamente vacío para que ellos entraran con puertas abiertas. Igual aquí se vino a cumplir lo que, lo que leímos en Juan, que dice que Él es la puerta y el que por Él entrara hallará pastos verdes. Sí, y entonces, ellos estando en la puerta, al principio no entraban. No entraban. ¿Verdad? Pero a veces nosotros tenemos miedo de buscar a Dios porque decimos, es que, ¿qué es lo que va a decir la gente? Y cómo tal vez me vaya mal. ¿Verdad? A veces uno piensa, no, yo veo que a veces los cristianos están peor que otros, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Sí. Pero entonces tienen miedo de entrar, pero lo que no saben es de que, y se quedan a la puerta. Dicen, pues yo creo en Dios y no hago cosas malas, ¿verdad? Pero nomás hasta ahí. Pero no quieren dar el paso para entrar, sin saber que al entrar van a haber bendiciones, va a haber todo lo que necesitan y más. Amén. En este caso, pues, dice que se saciaron, comieron y dice que, y más adelante en el, ¿cuál llegó? El 9, ¿no? Ajá. Y dice, y entonces... vamos en el 10. Okay. No, en el 9, perdón. Dice, pero luego dijeron entre sí, no estamos haciendo bien. Hoy es día de llevar buenas noticias y nosotros nos las estamos callando. Si esperamos hasta la mañana, nos considerarán culpables. Es mejor que vayamos al palacio y demos aviso. Fueron entonces y llamaron a los centinelas de la ciudad y les dijeron, hemos ido al campamento sirio y no había absolutamente nadie. Ni siquiera se oía hablar a nadie, solo estaban los caballos y los asnos atados y a las tiendas de campaña, tal como las instalaron. Dice, aquí me llama la atención porque ellos, después que comieron, ellos reaccionaron que no estaban haciendo bien, que estaban haciendo egoístas porque ellos ya se habían saciado. Entonces, ¿quién le abrió ese entendimiento? Fue Dios. Porque si Dios había actuado en Eliseo, había actuado con ellos, había actuado con los rumores de guerra, entonces ellos ya se sentían saciados. Entonces hoy se dijeron ellos, hoy es día de buenas nuevas. Entonces, como por eso dice la palabra que el evangelio son buenas nuevas. Sí, y me recuerda ya lo que acaba de leer. Ya él al recibir el perdón, él se sintió comprometido, se sintió como que tengo que hacer algo, ¿verdad? Entonces le dijo, no te preocupes, te voy a ser pescador de hombres, ¿verdad? Ahora, a veces cuando tú escuchas y ves la gloria de Dios y la palabra de Dios llega a tu corazón, lo que tú quieres dices, ay, es que fue tan hermoso lo que Dios me dijo que yo quiero compartirlo con todos, ¿verdad? Y fíjate, ahorita viendo de Samaria, porque en Samaria había esta hambre, y la mujer samaritana, ¿de dónde era? No, sí, de Samaria también, igual dice que traía su cántaro vacío, pero al encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, la llenó y no se quedó tranquila ella, sino que fue a decirle a los suyos lo que Dios le había dicho. Sí. Y pues no se quedó así como tú dices, no se quedó tranquila, sino que fue a expresar. O sea que todo aquel que ha tenido una experiencia con el Maestro no es igual, va a querer decir lo que Dios ha hecho en su vida. Como Dios le decía también, le decía al gadareno que estaba también, el que lo liberó, le dijo, ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Entonces todos los que tuvieron un encuentro con Dios fueron a dar buenas nuevas. Pero me llama la atención porque ellos dice, en esta versión dice, luego se dijeron unos a otros, no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. O sea que se sintieron comprometidos con Dios por lo que ellos ya habían comido, pues, y todo lo que Dios había hecho. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer,
nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las buenas nuevas a la casa del rey. Entonces ellos dijeron, nos va a alcanzar nuestra maldad y si no, no hacemos. Por eso hay una palabra que dice, si predico el evangelio no tengo por qué vanagloriarme, porque me es una impuesta necesidad y hay de mí si no lo hago. Entonces ya hay que gracias a Dios ya el Señor nos alcanzó, ya entró en nuestros corazones, pero hay una obligación como cristianos en llevar las buenas nuevas. Sí. Porque dice que así como dando se recibe. Si damos palabras de vida, Jesús nos va a dar más. Y es que como cuando come uno, y es que es lo que hicieron, se saciaron, comieron, que es lo que es comida espiritual, es la palabra de Dios, ¿verdad? Exacto. Y entonces, y me hace ver, a mí me gusta comer, pero da como cuando comemos algo bien rico, lo primero que quieres es compartirle a alguien, decir, mira, pruébalo, está tan rico, es que es delicioso, ¿verdad? Y así ellos se saciaron, y ellos pudieron haber dicho, mejor hay que agarrar lo más que podamos y vámonos porque nos van a matar, y ya que vamos a tener para vivir otro poquito. Pero no fueron egoístas. Exacto. Aún sabiendo que ellos estaban en pecado, que estaban atados a esta enfermedad, ¿verdad? Decidieron compartirlo. Seguimos leyendo entonces en el 11, ¿no? Ok. Por favor. Dice, los que vigilaban la entrada de la ciudad llamaron enseguida a los del palacio. Entonces se levantó el rey y aunque era de noche dijo a sus oficiales, voy a explicarles lo que tendrán de hacer los que tratan de hacernos los sirios. Como saben que estamos sufriendo hambre, han salido del campamento y se han escondido en el campo, pensando que cuando nosotros salgamos de la ciudad, ellos nos atraparán vivos y entrarán en la ciudad. ¿Continúo? Ahí está bien. Sí. Entonces dice que se levantó el rey de noche, y la noche que es oscuridad. Entonces no tenía tan claro lo que ya le habían dicho de parte de como confusión, ¿verdad? Como confusión. Entró confusión en él más que nada. Entonces miedo, o le atacaron los pensamientos, como dice bien ahí, de noche. Entonces viene a nuestras vidas como decir, ¿y qué tal si me están haciendo una trampa? O qué tal si... pero Dios ya está actuando en lo que nosotros ya le pedimos. Entonces es como un ejemplo cuando a alguien quizás le han dicho, tienes una enfermedad, pero le ha orado a Dios y Dios le dice, has quedado sano. Pero dice, no me hago otro examen porque qué tal si voy a salir otra vez. Entonces, si Dios lo dijo, la duda, tratar de enfocarnos y en lo que Dios ha dicho. Y si hay un poquito de duda, decir, Señor, aumenta mi fe. Entonces, a todos nos pasa. Le pasó a Pedro cuando caminaba sobre el mar. Entonces, a todos nos pasa, pero con la diferencia que nosotros podemos ir con el Señor como amigos y hablarle, Señor, me falta más fe. ¿Verdad? Sí, tiene razón, y ahí es donde nosotros podemos decir, ¿verdad? Señor, que seas tú quien me hagas sentir, que seas tú quien me haga sentir fortalecido. Amén. Que, ¿verdad? De que mi confianza esté en ti, más Amén. Que nada, porque si no, a veces cuando uno está dormido, se despierta dormitado, no sabe ni en dónde está, dónde me levanté, ¿verdad? Y así es como este rey, no sabía ni qué. No sabía ni qué, pero al final dice que de la historia por el tiempo, vamos a hacer algo así resumido, que al final pues se llevó a cabo la profecía de Dios, la palabra de Dios se llevó a cabo y ellos tuvieron comida en abundancia. Entonces, porque dice que no ha habido ni un justo que mendigue pan, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, tú amigo que nos estás sintonizando, que nos estás viendo, si hay algo que tú pues tal vez piensas que ya lo has perdido todo y que ya no hay ninguna oportunidad en tu vida, déjame decirte que hoy es un día de buenas nuevas y hoy puedes abrirle tu corazón a Jesús haciendo una pequeña oración conmigo y vas a ver las maravillas de Dios en tu vida. Puedes repetir conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Entra en mi corazón y cambia mi vida.
Guíame a toda verdad y a toda justicia. Y entraré a la puerta y hallaré pastos para saciar mi alma de esta sed. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Dios te bendiga y esperamos primeramente Dios a estar el próximo domingo. Bendiciones.